A ver, veamos. Hmm. A ver, Huarcaya, Huarcaya, bueno. A ver, me contesta, por favor. Huarcaya, ¿me contestas? A ver, Huarcaya. Hola. Profesor, A ver, hijita. Cuéntame, a ver. Cuando digo sensación, acá no hay respuesta mala, cualquier respuesta es buena, ¿ah? ¿Ya? A ver, porque recién les voy a enseñar qué es la sensación. Pues, a ver, pero tú qué idea tienes, a ver, sensación, ¿qué idea se tiene a tu cabeza? A ver, ¿qué puede ser la sensación? A ver, a ver. ¿Algún voluntario en todo caso? A ver, chicos, por eso pido que estén con la cámara encendida, ¿ya ves? profesor, le estoy escribiendo. Ah, me está siguiendo por el chat. Ya, bueno, ya. ¿Alguien que quiera hablar? A ver, alguien que no sea tan tímido. A ver, chicos, ¿qué es la sensación? A ver, de repente a tu cabeza cuando digo sensación vienen las ideas de, profesor, sentir algo, sino que, bueno, es muy básico, pues, sensación cuando uno siente, ¿no? Bueno, ya. Profesor, los órganos sensoriales, con los ojos, la nariz, la boca, muy bien, claro, con los órganos sensoriales, ¿qué cosa hacemos? Captamos lo que pasa a nuestro alrededor, esa sensación, ¿no? Entonces tenemos sensaciones auditivas, tenemos sensaciones visuales, sensaciones gustativas, ¿no es cierto? Esas son sensaciones, están asociadas a los cinco sentidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Básicamente a los cinco sentidos. Muy bien. Y con esos cinco sentidos, ¿qué cosa captamos? Captamos pues estímulos. Alguno va a decir sensaciones, no, captamos estímulos. La sensación es el proceso de captar estímulos, justamente, ¿ya? Eso es la sensación, el proceso, es un proceso, ¿ya? La sensación es un proceso. Vamos a ver incluso que hay pasos, partes, ¿ya? Entonces la sensación es un proceso que consiste en captar estímulos, ¿ya? Estímulos. Cuando hablo de estímulos, ¿a qué me refiero? A colores, olores, sabores, ¿ya? Formas. Esos estímulos van a ser captados. ¿Y con qué los captamos? Con los receptores sensoriales, ¿no? Tengo ojos, tengo nariz, tengo boca, ¿no es cierto? Para captar esos estímulos, ¿ya? Esa es la idea de la sensación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, miren, estas tres ideas claves, ¿ah? Proceso, ¿ya? Vamos a ver que hay partes. No solamente es el ojo en la sensación, ¿ah? La sensación no termina, por ejemplo, con el ojo, no. La sensación en realidad ocurre en el cerebro, ¿ya? Entonces empecemos por ahí, es un proceso la sensación, ¿ya? Te repito, pueden empezar en el receptor sensorial, empieza en el ojo, la nariz, la boca, pero donde realmente ocurre la sensación es en el cerebro, ¿ya? Esa es una primera idea, ¿ya? Es un proceso entonces, proceso. ¿Y en qué consiste? Quédate con dos ideas más ahí. Una, receptor sensorial, ¿no? El receptor, captas, con el ojo, la nariz, la boca, etcétera. ¿Y qué cosa captas? Estímulos son colores, sabores, olores, etcétera, ¿ya? Entonces con esa idea quédate. Y con eso vamos a construir entonces la definición, ¿ya? Entonces, a ver, básicamente la sensación es un proceso neuropsicológico, neuropsicológico. Cuando hablo de neuronas, hablo de cerebro, ¿ya? Hablo de cerebro. Y cuando hablo de proceso, para comenzar, hablo de pasos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver acá. Esta persona está probando esta fruta, ¿no es cierto? Esta rodaja de fruta, ¿ya? Pero la sensación no ocurre en la lengua. Ahí comienza, pero ¿dónde ocurre? En el cerebro ocurre, claro, así es, ¿ya? Pues es un proceso neuronas, ¿ya? ¿Dónde hay neuronas? En el cerebro. El único lugar donde hay neuronas es en el cerebro, ¿ya? Psicológico. Además, proceso, ¿ya? Mediante el cual un sujeto, una persona, capta cualidades aisladas de un estímulo. Cuando hablo de cualidades me refiero a colores, olores, sabores, formas, etcétera, ¿ya? Entonces captas esas cualidades aisladas. ¿A través de qué? A través de un receptor o los receptores sensoriales, a través de la lengua, a través de los ojos, la nariz, ¿ya? Eso es la sensación entonces, ¿ya? A ver, ¿comprendieron la definición de sensación, muchachos? A ver, ¿sí? ¿Se comprendió? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Quieren más ejemplos? ¿Se comprendió? A ver, ¿me contesta alguien? Por el chat, siempre por el chat. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, ¿alguien había abierto el micro? Ya, me interesa que ustedes digan algo, ¿eh? Ya, entonces eso es la sensación. Pero ahorita vamos a ver más detalles de esta definición, no se preocupen, ¿ya? Pero a ver, una vez más, porque quiero asegurarme que esto quede claro, ¿ya? ¿Qué significa proceso? ¿Ya?
que sigue varios pasos, pues, ¿ya? Proceso. Ya la sensación es un proceso. ¿Qué significa neuropsicológico? Que ocurre en el cerebro, pues, ¿ya? Neuronas en el cerebro. Ah, mira, ve. Entonces, como te decía, por ejemplo aquí, ¿no? En esta foto, comienza aquí en la lengua, pero esa información va a ser llevada al cerebro. ¿Y cómo se lleva la información de la lengua al cerebro? Ah, ocurre que tenemos acá en la lengua, en las papilas gustativas, tenemos terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas llegan hasta el cerebro, te cuento, claro. Igual, en los ojos también tenemos terminaciones nerviosas también, claro. Y llegan hasta el cerebro. Hasta en los brazos y piernas tenemos terminaciones nerviosas que llegan a la médula espinal y de la médula espinal llegan al cerebro, ¿ya? Entonces la sensación siempre ocurre en el cerebro, ¿eh? ¿Ya? Profesor, pero cuando yo toco algo, yo lo siento aquí en la mano, claro, porque ahí comienza, pues. Pero donde realmente ocurre, eso vamos a entender el día de hoy, es en el cerebro. Sino que la información pasa tan rápido, ¿ya? Una velocidad, ¿no? Supersónica, ¿no? Así que tú ni lo, no notas el desfase de tiempo, pero ocurre en el cerebro, ¿ya? Entonces es un proceso neuropsicológico. Y vuelvo a repetir, ¿en qué consiste? Consiste en que el sujeto capta las cualidades aisladas de un estímulo, ¿ya? A través de un receptor o receptores sensoriales. Cuando hablo de cualidades aisladas me refiero, repito, a sabores, olores, colores, sonidos. Esas son cualidades de los objetos, ¿ya? ¿Y cómo los capto? Con un receptor. Ahora hay receptores, y ahora los receptores son especializados, pues, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, el oído para captar sonidos, nada más. En eso se especializa. El oído no capta olores ni sabores, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Esas cosas vamos a ir viendo a continuación, ¿ya? Otra forma de definir la sensación es esta de acá. Es un proceso que convierte la información física en información nerviosa, ¿ya? Por ejemplo, información física, ¿ya? Sonidos, luces, ese es físico, ¿ya? Se va a convertir en información nerviosa. ¿Por qué? Porque llega a tu cerebro, pues, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Las neuronas, ¿cómo se comunican? A través de impulsos nerviosos, ¿ya? Esto vamos a entenderlo mejor cuando veamos el proceso de transducción que les voy a explicar más adelante. Entonces, chicos, la sensación, ¿ya? Inicia la activación de los receptores sensoriales. Así comienza, se activa, se activa. Por ejemplo, en el caso de la fotografía, tus papilas gustativas se activan. ¿Está bien? Especializados en función del tipo de estímulos, ¿ya? Miren, ¿ah? A ver, para que entiendan más, porque está repitiendo varias veces esto de especialización, ¿no? A ver, les comento, a ver, con una fotografía, acá creo que hay una imagen. Ya, miren, para que vean lo especializadas que son los receptores sensoriales, ¿ah? Miren, miren, miren. Para comenzar, te dije, la lengua no capta este, sonidos ni olores, ¿no es cierto? ¿Ya? Ni tampoco capta colores, no, 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 no. Solamente sabores, ¿ya? La lengua, las papilas gustativas, ¿no? Pero ¿saben qué? Cada área además está especializada, no todas cumplen las mismas funciones. Por ejemplo, miren, esta área que estaría amarilla, ¿ya? La punta de la lengua, te permite captar el dulce, nada más. Esta área verde que está a los costados te permite sentir el sabor salado. Esta área que está un poquito más atrás, punteado con azul, te permite, ¿ya? Sentir el ácido. Y al fondo, atrás, 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 ya cerca, ya casi a las amígdalas, ya atrás, están las papilas que te permiten sentir el sabor amargo, ¿ya? Entonces así tenemos receptores sensoriales altamente especializados, ¿ya? Para captar solamente un tipo de estímulo, ¿ya? Bien, veamos ahora las características de la sensación, ¿ya? Veamos las características de la sensación. Primero, con la sensación captamos activamente estímulos externos e internos, ¿ya? Los estímulos externos ya lo he mencionado, estímulos externos, la luz, ¿no? El frío, el calor de afuera, ¿no es cierto? Los sonidos, los colores, los sabores, los olores que vienen de afuera, ¿ya? Perdón. Esos son estímulos externos. Y estímulos internos, a ver chicos, usen sus poderosos cerebros, a ver. ¿Quién me puede dar un ejemplo de estímulo interno? A ver, ¿quién podría darme un ejemplo de estímulo interno? ¿Mm? Por ejemplo, jóvenes, cuando les duele la barriguita, ese es un estímulo interno. Te duele la barriguita porque tenemos terminaciones nerviosas también en el estómago. En los intestinos tenemos muchas terminaciones nerviosas, ¿ya? Entonces tus intestinos se hacen así retortijones
y tú sientes el cólico, el dolor de estómago, por ejemplo. O se llena tu vejiga, se llena de líquidos y tú sientes el deseo de miccionar, ¿ya? Esas son sensaciones, ¿ya? Internas, el hambre, la sed también, ¿ya? Son sensaciones internas, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Otra característica, dice así, la sensación es un proceso que permite aprehender el mundo que nos rodea, ¿ya? O sea, cumple una función cognitiva. Sí, pues, ¿ya? ¿Cómo es que tú conoces el mundo? A través de los sentidos. Pues tú conoces el mundo porque lo puedes ver, lo puedes escuchar, lo puedes oler, lo puedes saborear. Así conocemos el mundo, ¿cierto? ¿Ya? Así, sí, con el gusto también. Es más, mira, hay una etapa, cuando eres muy pequeñito, todo te metes a la boca. ¿Te das cuenta? ¿No? Entre los 2 y 3 años, el pequeñito, no, ¿qué hablo? Entre 1 y 2 años, ¿no? El pequeñito se mete todo a la boca, ¿no? No, ¿qué hablo? Desde que nace, ¿no? Desde que nace hasta los 2 años, caray, me estoy confundiendo ahí. Toda la boca, ¿no? Es una forma de explorar el mundo, conocer el mundo, ¿no? ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? La sensación, dice, depende de los estímulos con un mínimo de intensidad para ser captado. Ya. Esto es importante, ¿eh? La sensación depende de que un estímulo sea lo suficientemente intenso para captarlo. ¿Ya? Porque te cuento que hay muchos estímulos que son tan débiles que nosotros no los captamos. ¿Ya? A ver, por darte un ejemplo exagerado, ¿ya? A ver, 50 hormigas marchando. ¿Tú escuchas su marcha? No, tú la escuchas cuando caminan, ¿no? ¿Ya? Es un estímulo muy pequeñito, pues. Pero ¿qué tal si yo te dijera que un murciélago sí puede escuchar eso? Alucinante, ¿no? Claro. Un murciélago escucha cuando un insecto camina encima de una hoja del árbol, por ejemplo, dice, ¿no? Así cazan ellos, ¿no? Con el oído, ¿ya? Y así, ¿ya? Hay olores que tampoco nosotros no sentimos, pero que un perro sí puede sentir, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en general, un estímulo es aquel tipo de energía que tiene una intensidad lo suficientemente fuerte para que nosotros los humanos lo podamos captar, ¿ya? Muy bien, listo. ¿Qué más? La sensación humana es la fase inicial del conocimiento, por ser un proceso de captación de información, ¿ya? A ver, les explico. El proceso es este, ya para que ocurra el conocimiento. Primero está la sensación, captamos estímulos con los sentidos, eso es la sensación. Después, en otras clases, vamos a ver la percepción, que es organizar esa información. Luego viene la memoria, que es guardar esa información que hemos organizado. Y luego viene el pensamiento, que es un procesamiento mayor de la información. Y después del pensamiento ya ocurre el conocimiento, entonces. ¿Ya? Mira cómo tenemos, ¿ah? Sensación, percepción, memoria, pensamiento. Pero ¿cómo comienza? Con la sensación. ¿Ya? Dicho de otro modo, hijos, la sensación es la base biológica de la percepción. ¿Ya? Y acá me interesa explicar esto porque en la domiciliaria hay una pregunta sobre esto. Presta mucha atención, ¿ah? Porque esta información a veces no es fácil de encontrar. Esto no lo vas a encontrar en Wikipedia, por ejemplo. ¿Ya? A ver, la sensación es la base biológica de la percepción. ¿Ya? ¿Cómo así? La sensación es primero que la percepción. La sensación es cuando tú captas, hemos visto acá en la definición, mira, cualidades aisladas todavía. O sea, cualidades aisladas quiere decir separadas, caóticas, desordenadas. ¿Ya? En cambio, la percepción es ya cuando tú esas cualidades aisladas, separadas, caóticas, las ordenas, las organizas. ¿Ya? Esa es la percepción ya. A ver, entonces un ejemplo. Por ejemplo, tú conectas música, pones música, y para ti es eso, música, tú comprendes, porque tú eres capaz de unir, ¿ya? El ritmo, las melodías, la cadencia, ¿está bien? Tú eres capaz de unir eso, ¿ya? Eso se llama, tú percibes música, ¿ya? Tú percibes música. En cambio, tu perro no percibe música. Tu perro siente sonidos, ruidos. O sea, tu perro se queda en la sensación nomás, ¿ya? Qué bacán fuera que ellos también pudieran percibir la música y disfrutar de ella, pero no, para ellos son solamente sonidos aislados que no logran integrar. Entonces tu perro se queda en la sensación nomás, ¿ya? No llega a la percepción en este caso al menos. En este caso, en este ejemplo de la música, ¿ya? Ahí está. Entonces la sensación es primero así, estímulos aislados, desordenados. Y la percepción es cuando ya los ordenas, los organizas y le encuentras un sentido, ¿no? Por ejemplo, a la música. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿ah? La sensación es la base biológica de la percepción. ¿Listo?
¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, con toda confianza. A ver, les escucho. Nada. ¿Todo está claro, jovencitos? ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver. No hay preguntas. Ya. Están más callados que otros días ustedes, ¿ah? Muy bien, ya. Continuemos entonces, ¿ya? Entonces, una vez más. Sensación, proceso neuropsicológico, neuro porque ocurre en el cerebro al final, ¿ya? Comienza en el receptor sensorial, ¿no? Comienza en el ojo, la nariz, la boca, ahí comienza. Pero donde realmente ocurre, la sensación es en el cerebro, ¿ya? Porque se llama proceso neuropsicológico, o también vas a escuchar por ahí psicofisiológico, también le dicen, es lo mismo, ¿ya? Neuropsicofisiológico, ¿ya? Mediante el cual te dije que el sujeto capta las cualidades aisladas de un estímulo a través de los receptores sensoriales, ¿ya? Cuando hablo de captar cualidades, me refiero a captar olores, colores, sabores, ¿ya? Y cuando digo que es a través de los receptores sensoriales, me refiero a las células especializadas que tenemos en el ojo, la nariz o la boca. ¿De acuerdo? Ya. Esa es la definición de la sensación. Estas son sus características. Y no te olvides que la sensación es la base biológica de la percepción. Listo. Ahora, para entender mucho mejor todavía esta definición, ¿ya? Vamos a ver, ay, caramba, las bases anatomofisiológicas, ¿ya? Acá vamos a comprender, por ejemplo, esto de proceso, repitiendo, ¿ya? ¿Cómo es eso de proceso? ¿Ya? A ver, ¿ya ves? Y acá lo dice de nuevo, mira, la sensación es un proceso psicofisiológico, o si tú quieres también neuropsicológico, es lo mismo, ¿ya? Además acá te dice que se produce en el cerebro, ¿ya ves? Ay, perdón, que se produce en el cerebro, ahí es donde ocurre la sensación. A partir o partiendo de la estimulación proveniente de la realidad externa e interna. Ya vimos que hay estímulos externos e internos, ¿no? Y en ello participa todo un sistema sensorial, ¿ya? Todo un sistema sensorial encargado de producirla, ¿ya? ¿A qué me refiero con sistema sensorial? A estas tres partes, ¿ya? Que son las bases anatomofisiológicas de la sensación, ¿ya? Tres partes. La sección periférica, ¿ya? La sección conductora y el centro nervioso. ¿Ya? Entonces miren, ¿ah? Tenemos esta imagen como ejemplo, ¿ya? Para que se produzca la sensación visual, tiene que participar la sección periférica, el ojo, pues, ¿ya? Ese es el receptor sensorial, ¿ya? Sección periférica. ¿Qué más? Tiene que participar la sección conductora. Aquí atrás del glóbulo ocular tenemos el nervio óptico, ¿ya? Esta se le llama vía sensitiva o aferente, ¿ya? Y finalmente tiene que participar el cerebro, centro nervioso, un área del cerebro. Aquí, por ejemplo, en el caso de la información visual, esta se va a procesar en el lóbulo occipital, atrás, aquí atrás. ¿Ya? Y ahí es donde finalmente ocurre la sensación, ahí atrás. Para el caso de la información visual, ¿ah? En un área del cerebro, ¿qué área? En este caso particular, en el lóbulo occipital. Porque si es información auditiva, es en el lóbulo temporal, pero sigue siendo en el cerebro. Si es información del tacto, o del gusto en el lóbulo parietal, pero sigue siendo el cerebro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es en el cerebro donde ocurre finalmente la sensación. Pero entonces te decía, en este caso en particular, para que ocurra la sensación visual se requiere de estas tres componentes o bases anatomofisiológicas, ¿ya? Sección periférica, sección conductora y centro nervioso. Dicho de otra manera, si se lesiona una de las tres partes, mm, sobreviene la ceguera, pues, ¿ya? La ceguera, claro, ¿ya? A ver, primero, lo más común, te lesionas el ojo, ¿ya? Te lesionas el ojo, te quedas ciego, pues. Pero tu ojo puede estar sano, ¿ya? Y supongamos, ¿ya? Que a una persona le cae un balazo o le tiran una pedrada aquí atrás, en el lóbulo occipital, ¿ya? Se lesiona severamente el lóbulo occipital. Igual se queda ciego. Profe, pero su ojo está sanito, sí, ya, pero la información llega por acá y cuando llega al cerebro no hay dónde procesarlo, se ha dañado la zona de procesamiento, entonces te quedas ciego. A eso se le llama ceguera central, ¿ya? Incluso algunos ciegos, ¿no? Que sufren esta ceguera central, dicen que logran ver algunas sombras así apenas, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ves, hay varios tipos de ceguera. Por eso tú vas a ver, por ejemplo, a gente que
tiene los ojitos mal, ¿no? A invidentes me refiero, ¿no? Invidentes, ciegos, tú le ves y se nota sus ojitos diferentes, raros, ¿no? Tienen una especie de mancha blanca, se les ve diferente, ¿no? ¿Está bien? O otros, o les falta el ojo simplemente, ¿no? O tienen alguna falla ahí en el ojo, se nota clarito. Entonces, ese es un tipo de ceguera. Pero hay otros ciegos que tú vas a ver que sus ojos están sanitos, tú lo ves los ojos como los tuyos, como lo de cualquiera. Entonces, en ese caso, el daño no está en el ojo, sino que el daño puede estar en el cerebro, en el lóbulo occipital, lo cual no les permite ver. O también el daño puede estar aquí, en la sección conductora, el nervio óptico. ¿Ya? Ahí se lesiona el nervio óptico, igual también ceguera. Es más, muchas veces cuando el daño está en el ojo, se puede todavía reparar el daño, ¿no? Hay operaciones en el ojo. Pero cuando el daño ya es en el nervio óptico, ¿ya? O en alguna área del cerebro, ya a veces eso ya no se puede curar ya, ¿ya? Pero entonces mira, para que ocurra la sensación visual, mira, ¿ya? Participa el ojo, participa el nervio óptico y un área del cerebro, ¿no? El centro nervioso respectivo, en este caso el lóbulo occipital. Y allí recién ocurre la sensación, ¿ya? Te voy a poner otro ejemplo más para que veas cómo la sensación es un proceso y tiene esas tres bases anatomofisiológicas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿ya? A ver, este de acá es un corte de piel, ¿ya? Haz de cuenta que este acá es tu brazo, ¿ya? Tu brazo, ¿ya? Te pinchamos el brazo con un alfiler. La información, ya, tenemos terminaciones nerviosas ahí en el brazo, ¿sí o no? La información de esas terminaciones nerviosas van muy rápido, a la médula espinal. Este es un corte de la médula espinal, ¿ya? Y de la médula espinal, o sea, la columna vertebral, pues, ¿no? De allí pasan al cerebro, este es el cerebro. Específicamente acá, en esta mancha que es el lóbulo parietal. Ahí ocurre recién la sensación de dolor, ¿sí? Ahí recién ocurre. Ya, solo que eso es muy rápido, pues. Es más, esto se ha probado ya. A ver, supongamos que te lesionas la médula espinal, ¿ya? Te cae igual, un balazo, un golpe, ¿ya? Entonces, no solamente te quedas cuadrapléjico o parapléjico, en el sentido de que no puedes moverte, sino que también no puedes sentir dolor. Se lesionó la médula, entonces aquí está cortado el cable, digámoslo así, figurativamente. Entonces te pinchan el brazo, los dedos de la mano con alfiler y tú no sientes nada. ¿Por qué no sientes nada? Porque la información llega hasta aquí y aquí en la médula está cortado pues el cable, no llega al cerebro. Y si la información no llega al cerebro, no hay dolor. ¿Ya? Por eso los paramédicos lo primero que hacen cuando alguien se ha golpeado la columna, el cuello, ¿no es cierto? Y no puedes moverte, y tú dices, no puedo moverme, dices por un rato, ¿no? Lo primero que van a hacer es con un alfiler, una agujita, pincharte los dedos de la mano, los dedos del pie. ¿Sientes dolor? Sí, dices tú. ¿Sientes dolor? Ah, todo está bien. Está inflamado, pero ya, pero estás bien, pues. En cambio, si no sientes nada, ahí sí hay preocupación. Si no sientes nada, puede ser que la lesión sea más grave, porque la información no está llegando al cerebro. ¿Ya? Entonces, muchachos, la cosa es más o menos así. A ver, acá hay una fotografía que creo que esta de acá. ¿Ya? Mira. Entonces, acá tenemos a los extremos. Imagínate, estos son los sentidos, ¿no? El oído, ¿ya? Los ojos, la nariz, la boca, hasta los cinco sentidos, ¿ya? Y estos como cables que están aquí, ¿ya? Como cables, ¿ya? Son nervios, ¿no? El nervio óptico, el nervio auditivo, esa es la vía aferente, ¿no? Y en el medio está obviamente el cerebro, pues, ¿ya? Es en el cerebro donde finalmente ocurre la sensación, ¿ya? ¿Está bien? Por ejemplo, acá, mira, esta zona verde se llama lóbulo parietal del cerebro. Ahí ocurre el tacto y el gusto. Esta zona anaranjada se llama lóbulo temporal. Ahí ocurre la sensación auditiva, la información que viene del oído, ¿no? Y finalmente esta zona roja es el lóbulo occipital. Ahí ocurre la sensación visual, ¿ya? Entonces no te olvides, ¿ya? La sensación finalmente ocurre en el cerebro, ¿ya? Pero comienza en la sección periférica, o sea, comienza en los receptores sensoriales, ¿ya? Luego vamos a la sección conductora, esto conduce la información sensorial, hablo del nervio óptico, nervio auditivo, etcétera. Y finalmente el centro nervioso, un área del cerebro donde se va a procesar la información, donde va a ocurrir la sensación. Listo. Ahora vamos a ver parte por parte, ¿ya? Empecemos por la sección periférica, ¿ya? Sección periférica. Ya. A ver, están escribiendo algo al chat, vamos a ver, de repente hay algo que contestar. Vamos a ver. Cuando prendo la cámara lo escucho como robot, me dice, ya, ya. Bueno, entonces no prendas la cámara, hijo, no te preocupes, Ganosa, ¿ya? Ya, ya, no te preocupes. Ya, ajá, ya entendí, dicen otros. Ya, no hay preguntas, solamente me están comentando que han entendido. Ya, vamos a seguir con la clase, ¿ya?
Ujú. Ya, seguimos con la clase entonces. Ya, empecemos por la sección periférica entonces, ¿ya? La sección periférica. Es aquella zona del sistema nervioso especializado en captar los diferentes estímulos, ¿ya? Así tú tienes que ver, a ver, tú ves los ojos como continuación del sistema nervioso, porque hasta ahí llegan las terminaciones nerviosas. Igual, la lengua como parte del sistema nervioso, porque hasta ahí llegan las terminaciones nerviosas, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Y esa es la sección periférica. Periferia son las afueras, lo externo al cerebro, ¿ya? Ahí está el receptor sensorial, ¿ya? Entonces, las papilas gustativas en la lengua, las células en forma de conos y bastones en los ojos, etcétera, ¿ya? Esa es la sección periférica. Ahora, esta sección periférica presenta entonces dos elementos, ¿ya? El estímulo es cualquier cambio de energía capaz de excitar a un receptor sensorial. Bueno, más que cualquier cambio de energía. Ah, pero acá dice, pues capaz de excitar. Eso quiere decir que esta energía tiene que ser lo suficientemente fuerte para excitar, para impresionar a un receptor sensorial. ¿Ya? Porque si es muy débil, no, no lo captas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que no lo captas? Que no excita, no impresiona al receptor sensorial. ¿Ya? Por ejemplo, un sonido tiene que ser lo suficientemente fuerte para hacer vibrar tu tímpano. Si no lo hace vibrar, no escuchas, no lo escuchas, ¿ya? Entonces, para que se llame estímulo, tiene que ser fuerte, como para que excite, impresione a un receptor sensorial. ¿Y qué es el receptor sensorial? Es una célula nerviosa especializada que se encarga de recepcionar una determinada clase de energía y transformarla en impulso nervioso, ¿ya? Por ejemplo, ya te había dicho ya, acá en los ojos tenemos células en forma de conos y bastones, ¿ya? En el glóbulo ocular. ¿Está bien? Unas células te permiten captar la luz y los colores, y las otras células te permiten captar el movimiento, ¿ya? Así son altamente especializadas, ¿te acuerdas? Así como en la lengua, a ver, ¿no? Hay receptores del dulce, hay receptores del salado, hay receptores del ácido, hay receptores del amargo, ¿no? Esos son receptores. ¿Dónde están los receptores? En los órganos sensoriales, ¿no es cierto? En la boca, en la lengua, en este caso, en los ojos, etcétera, ¿ya? Entonces la sección periférica presenta estos dos elementos. El estímulo, que es la energía con suficiente fuerza para impresionar, para excitar a un receptor sensorial, y el receptor sensorial, que es células nerviosas, ¿no es cierto?, especializadas en captar cierto tipo de estímulo. Listo. A ver, pregunto una vez más. ¿Se entendió esta parte? Explico un poquito más, quieren más ejemplos. A ver, chicos, los escucho. Muchachos, ¿están ahí? Se han desmayado todos, creo. A ver, muchachos. A ver. A ver, muchachotes. ¿Nadie? ¿Se entendió todo? Ya. Háblenme, pues, muchachos, con confianza. Yo encantado de explicarles más. Del Castillo. A ver, del Castillo, ¿se escuchó? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy amable. Gracias, hijita. Ahora sí, con tu venia puedo continuar, ¿ya? Si no, pidan más ejemplos, más explicaciones, no hay ningún problema. Yo encantado, ¿eh? ¿Ya? Listo. Seguimos. Ya, hemos terminado con la sección periférica. A ver, una vez más la imagen, ¿ya? Con esta de acá, la 2.1, sección periférica. Con esa hemos terminado ya. Ya hemos explicado la sección periférica, ¿no? Aunque falta también un poquito, creo, la sección periférica. Sí, 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 hay cosas que faltan. Sí, ahora que me acuerdo. Ya hemos visto esto de acá. Estímulo y receptor. Pero ¿qué más? Te cuento que estos receptores sensoriales tienen tres propiedades, ¿ya? Ah, a veces esto faltaba. Tres propiedades, ¿ya? Excitación, transducción y adaptación sensorial. A ver, este término ya lo escuchamos, ¿no? Excitación. Incluso cuando estamos en clase, a veces los chicos se sonríen, ¿no? Excitación, dijo el profe, dice, ¿no? Porque lo asocian a excitación sexual o emocional, ¿no? Pero en el sentido estricto de la palabra, ¿ya? La excitación es una alteración biológica que sufre el receptor debido a la acción de un estímulo. Esa es la excitación, ¿ya? Alteración biológica que sufre un receptor debido a un estímulo. Por ejemplo, a ver, cuando hay
mucha luz, tus pupilas se contraen, ¿sí? Cuando hay poca luz, en cambio, tus pupilas se dilatan. Esa es excitación, es cambio biológico en tus ojos, pues. Otro, si te bañas con agua caliente, tus poros se abren. Te bañas con agua fría, tus poros, los poros de la piel se cierran. Esa es excitación, ¿ves? Son cambios biológicos, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Lo que pasa es que cuando estás, por ejemplo, excitado, con miedo, por ejemplo, ¿no? También hay, pues, hay cambios biológicos, pues. Tu corazón late más rápido, tu temperatura corporal aumenta. Cuando estás asustado, tus pupilas se dilatan. Por eso se habla de excitación emocional o también de excitación sexual. Pero en el sentido estricto de la palabra, la excitación es simplemente una alteración o cambio biológico que sufre un receptor, ¿ya? Debido a la acción de un estímulo, ¿ya? Esa es la excitación. Listo. En cuanto a la transducción, a ver, mucha atención, que esto es un poquitito más difícil de explicar. La transducción es la transformación de la energía del estímulo en impulso nervioso, ¿ya? Entonces, repito, es la transformación de energía de estímulo que se va a convertir en impulso nervioso, ¿ya? Cuando hablo de energía de estímulo me refiero a luz, sonidos, ¿ya? Sabores, esa es energía, pues, ¿ya? Esa energía se va a convertir en impulso nervioso. Y cuando hablo de impulso nervioso me refiero a impulsos eléctricos, pues, sí, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de energía se va a convertir en impulso eléctrico. Esa es transducción, ¿ya? A ver, permítanme otra vez una imagen, ¿ya? Para entender. Ya, esta imagen me ayuda mucho. A ver, por ejemplo, supongamos que este eres tú, ¿ya? Bueno, que es una imagen, la que están tus ojos, tu cerebro, etcétera. Ya, escucha. Supongamos que alguien aquí prende una bombilla eléctrica, un foco. La pregunta es, ¿la luz del foco se mete por tus ojos y llega hasta tu cerebro? Y la respuesta es no, no, no pasa eso. La luz llega hasta acá nomás, al ojo, ahí se queda nada más. Pero profesor, ¿no dijo que llegaba hasta el cerebro? Sí, pero ya no llega la luz. Es que aquí justamente en este receptor sensorial va a haber una transducción. ¿Qué es transducción? Transformación. La luz, que es un tipo de energías, dentro de acá, de tu cerebro se va a convertir en otra cosa, se convierte en impulso eléctrico. Es otro tipo de energía ya, luz, impulso eléctrico. Eso se llama transducción. No te olvides que las neuronas, a ver, esto debes haberlo visto también en biología, en bases biológicas, ¿no es cierto? A ver, la neurona, ¿cómo se comunican las neuronas? A través de pequeñas descargas eléctricas. Las neuronas no se transmiten luz, sonidos, olores, ¿no es cierto? Ondas sonoras, no. Las neuronas se comunican a través de pequeños impulsos eléctricos, eso se llama impulso nervioso, ¿ya? Entonces la luz se convierte en impulso eléctrico, cambio de energía. ¿Qué más? El gusto, el sabor, también se convierte en tu cerebro en descargas eléctricas, pues cambio de energía, ¿ya? ¿Está bien? El sonido, onda sonora, también se convierte ya se convierte en impulso eléctrico, ¿ya? Entonces, así, a cualquier cambio o transformación de energía en impulso eléctrico o impulso nervioso, que es lo mismo, se le llama transducción, ¿ya? Entonces, cualquier información, ¿ya? Captada por el receptor sensorial, ¿ya? Luz, olor, sonido, color, ¿ya? Sabor, ¿ya? Cualquier de ese tipo de energía se va a convertir en impulso nervioso. A ese cambio de transformación, perdón, a ese cambio de energía, a esa transformación de energía, se le llama transducción, ¿ya? Transducción. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la adaptación sensorial. Este es muy fácil de explicar, es otra propiedad de los receptores sensoriales, la adaptación sensorial. ¿Qué es la adaptación sensorial? Dice, cambio temporal de la sensibilidad debido a una estimulación constante. ¿Ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Ingresas a una fábrica de jamones, al comienzo el olor es muy fuerte, pero como estás buen rato ahí en la fábrica, te adaptas y ya ese olor ya no te parece intenso, te parece hasta suave ya. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver, supongamos, a ver, no sé si alguna vez has ido a Chimbote, ¿ya? Las zonas del puerto, pues claro, ¿no? O de repente, aquí en Lima, al terminal pesquero, así alguna vez al terminal pesquero, al comienzo tú sientes un fuerte olor a pescado, ¿no? Te dices, ¿y la gente cómo trabajará sintiendo este olor todo el día? Adaptación sensorial. Tú mismo, al cabo de unos minutos, ¿no? Ya te adaptaste a ese olor. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con la piel, ¿no? A ver,
te metes a la ducha, agua fría. Primero, ¿no? Sientes frío, pero al cabo de unos segundos, adaptación, te adaptas a esa temperatura, ¿no? Ya estás tranquilo ya, ¿de acuerdo? También pasa con la vista. A ver, estás, por ejemplo, en una zona oscura, ya, o mejor, ya, estás dormido en tu habitación. A la 1 de la mañana alguien prende la luz. ¿Acaso al toque puedes abrir los ojos con naturalidad? No. Primero estás medio chino, te tapas los ojos. Va a pasar unos segundos para que tus ojos se puedan adaptar a esa intensidad de luz. Y al revés también, ¿eh? Estás en una zona muy luminosa y entras a una zona oscura, un sótano o a una cueva. Va a pasar unos segundos para que tus ojos se adapten a esa oscuridad, ¿ya? Entonces, eso es adaptación sensorial. Y es una propiedad de los receptores sensoriales. Se adaptan, se acostumbran, ¿ya? A un tipo de estímulo. Y esto genera que pierdan cierta sensibilidad, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, la excitación es la alteración o cambio biológico que sufre el receptor sensorial, ¿ya? Esa es una propiedad del receptor sensorial. Otra propiedad del receptor sensorial, además de la excitación, es la transducción, que es la transformación de cualquier tipo de energía en impulso nervioso, que son impulsos eléctricos básicamente. Y la adaptación sensorial es cambio en la sensibilidad, ¿no? Producto de la estimulación constante, ¿ya? Listo. Pregunto una vez más. ¿Se comprendió, jovencitos? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Más ejemplos? ¿Está claro? A ver, chicos. Ya, tengo que preguntar. Y estos muchachos son bien silenciosos. A ver. Huarcaya. Huarcaya, bueno. ¿Se entendió? Sí. Sí, Carlita. Ya, muy bien. Gracias, hija. Muy bien. Entonces continuamos. Ya, eso quiero, pues que me digan, si no, para poner más ejemplos. Ya, ahora sí ya terminamos con la sección periférica. Ahora vemos la sección conductora. Ya te había dicho ya, la sección conductora es la de los nervios ópticos, nervio auditivo, ¿no? Es la sección que conduce, pues se llama sección conductora, acá está, pues, en el 2.2, sección conductora. En este caso es el nervio óptico. Para el caso de la nariz es el nervio olfativo. Para el caso de la lengua es el nervio gustativo, ¿no? Y así. ¿Está bien? Por eso se le llama también vía aferente. ¿Por qué? Porque es la encargada de transmitir la información, ¿ya? El impulso nervioso, ¿no es cierto?, a la corteza cerebral, ¿ya? De lo que ha captado con los ojos, el nervio óptico lo lleva al cerebro. Esa es la sección conductora. Lo que has captado con el oído, el nervio auditivo lo lleva al cerebro. Esa es la sección conductora. Lo que has captado con la nariz, el nervio olfatorio lo lleva al cerebro, ¿ya? Esa es la sección conductora. Y la última, la sección del sistema nervioso, ya, este es le hemos llamado nosotros también eh, centro nervioso, ¿no? Es una zona, un área del encéfalo donde se va a producir la información, donde se va a producir, perdón, la sensación, ¿ya? O sea, producir la sensación, ¿ya? Acá dice, sección del sistema nervioso, zona del cerebro, es el cerebro, donde se recepciona y analizan las señales sensoriales que llegan de los diferentes receptores sensoriales. Por ejemplo, en el lóbulo temporal del cerebro se va a procesar la información auditiva, ¿no? En el lóbulo occipital del cerebro se procesa la información eh, visual, ¿no? Occipital. Acá está, ¿ves? Esta imagen te muestra. En el lóbulo parietal se procesa la información del gusto y del tacto, ¿ya? Y así, ¿ya? Muy bien. Acá hay un resumen, ¿ah? Sección periférica. Aquí están los receptores sensoriales, ¿ya? Tiene como propiedades la excitación, la transducción y la adaptación. La sección conductora es la vía aferente, o sea, acá están los nervios sensoriales, nervio auditivo, nervio olfatorio, nervio gustativo, nervio óptico, etcétera. Tienen como por función conducir el impulso nervioso. Y el centro nervioso, ¿ya? Es el área del cerebro donde finalmente ocurre la sensación. ¿Listo? Ya. A ver. ¿Se entendió, jovencitos, esta parte? A ver. Peñaliaga. ¿Se, ¿se entendió? Peñaliaga, a ver. Hola, Peñaliaga. Profesor. Sí, Sí, ahí. profesor.
Ya, mamita, gracias, gracias, gracias. Atenta, muy bien. Listo. Ya. ¿Ves? Acá está entonces, ¿ya? Estos ojos, esto es un corte transversal, ¿no? Los ojos, la sección periférica, esto que parece en manguera son los nervios ópticos, es la sección conductora, y esta zona de acá es el cerebro, ¿no? Los occipitales donde se va a finalmente producir la sensación visual. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a terminar. La última parte que vamos a ver el día de hoy es la de los límites, ¿ya? O también se le llama umbrales, ¿ya? Con ese nombre lo vas a escuchar más seguido. Umbral. ¿Qué es un umbral? Un umbral es un límite de las sensaciones. Ah, las sensaciones tienen límite. Por supuesto que las sensaciones tienen límite. Repito, nosotros no podemos captarlo todo, ¿no? Nuestros ojos no lo ven todo. Hay muchas cosas que no vemos, ¿ya? Por ejemplo, con los ojos no podemos ver, no sé, se me ocurre ahorita ver células, ¿no? Necesitaríamos un microscopio, ¿no? Con los ojos no. Con los ojos no podemos captar, por ejemplo, algunos colores, ¿ah? Por ejemplo, la luz nosotros la vemos como si fuera de un solo color. Mira, la luz descompuesta son hasta de 7 colores, ¿no? Pero nosotros no podemos ver la luz ultravioleta, la infrarroja, por ejemplo, ¿ya? Y así, hay muchas cosas que no podemos escuchar, hay muchas cosas que no podemos oler, ¿ya? Porque tenemos límites, nuestros sentidos tienen límites, ¿ya? A estos límites se le llama umbrales, y tenemos tres tipos de umbrales. Umbral mínimo, o también llamado inferior, umbral diferencial, y finalmente el umbral máximo, o también llamado superior, ¿ya? Vamos a empezar por el umbral mínimo. Dice, es la mínima estimulación capaz de producir una sensación. ¿Ya? ¿Está bien? Ese es el umbral mínimo. Es el límite inferior, pues, ¿ya? Es la mínima cantidad de energía o la mínima intensidad, ¿ya? Mejor así, de energía, la mínima fuerza de energía suficiente para excitar a un receptor sensorial. Ese es el umbral mínimo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a nivel visual, de repente alguna vez has sido al oculista y te ha tomado esta prueba, ¿no? ¿Ya? Para ver cuál es tu umbral, ¿ya? O tu límite inferior en cuanto a la vista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuántos pueden ver, a ver, las letras en la línea 11? Yo no puedo, acá, en la número 11. Incluso algunos me van a decir, ¿cuál 11? Acá, no, yo no puedo. Pero hay gente que sí puede ver, hasta ahí llega su vista, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Hasta acá llega su vista. Otros no, otros llegamos aquí, hasta el número 9 nomás, aquí sí veo, ¿no? L, E, F, G, D, F, G, T, hasta la 9. La 10, no, ya no veo bien, algunas otras no tanto. Entonces, ¿cuál es mi límite? 9, hasta ahí. Ese es mi umbral visual, mi límite visual, ¿ya? Es lo mínimo, el mínimo tamaño que puedo ver. Más chiquitito, ya no veo ya. Más grande, por supuesto que sí, pues, ¿ya? Ese es el umbral mínimo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro ejemplo de umbral mínimo. Dice que, por ejemplo, los humanos podemos ver una vela encendida en la oscuridad, en la noche, tiene que ser, obviamente, ¿no? Podemos ver una vela encendida hasta 27 kilómetros de distancia, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Y para qué he puesto esto de acá? Este es el ala de una mosca, ¿no? Dice que nuestra piel es tan sensible que puede sentir cuando cae el ala de una mosca. Es lo mínimo que podemos sentir, ¿ya? Quiere decir que cae algo que pese menos que el ala de la mosca y no lo sentimos, no lo podemos sentir, ¿ya? Otro, a nivel auditivo, por ejemplo, ¿no? Podemos escuchar el tic-tac de un reloj a cierta distancia, de un reloj de pared, por ejemplo, ¿no? Podemos escuchar su tic-tac de repente a 5 metros. Un metro más allá, no, ya no lo escuchamos ya. Entonces ese es nuestro límite, nuestro umbral mínimo. O dice que podemos sentir una gota de perfume hasta a 6 metros de distancia. Claro, tiene que ser en un cuarto donde todo está limpio, no hay otros olores, pues, ¿no? ¿Ya? Ese es lo mínimo, esa es la mínima intensidad. O podemos sentir una cucharadita de azúcar en 2 litros de agua, ¿ya? O sea, a 2 litros de agua destilada le echan una cucharadita de azúcar y tú sientes, a esto le han echado azúcar, ¿eh? Poquitito, penitas, pero le han echado azúcar, ¿ya? Ya, esos son ejemplos de umbral mínimo. Es la mínima estimulación que es capaz de producir una sensación, ¿ya? No te olvides que al umbral mínimo también se le llama inferior, ¿ya? Permíteme saltearme. En el extremo opuesto, en el opuesto, en el otro extremo, está el umbral máximo superior, que es lo contrario, donde aquí el estímulo es tan fuerte que ya te causa daño, ¿ya?
¿De acuerdo? ¿Ya? El estímulo es tan fuerte que te causa daño. Por ejemplo, este muchacho de acá, qué bacán es escuchar música a alto volumen, ¿no? Se siente bien, ¿no? A mí también me gusta, creo que así me he malogrado el oído también yo. Ya. Pero ¿qué pasa si suben mucho volumen? En un primer momento, perdón, se distorsiona la música, ya no la escuchas bien, no, mucho volumen ya no se escucha bien ya. Y luego comienza a hacerte daño. Mucho volumen ya te causa daño, pues. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que hemos llegado al umbral máximo. O sea, hasta este volumen ya puedo escuchar, ya llegué a mi tope, a mi máximo ya. Más volumen ya me hace daño ya. Ya superó mi umbral máximo o superior. ¿Ya? ¿Está bien? Otro ejemplo, a ver, la luz me ayuda a ver mejor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que me hayan comprado una pequeña lamparita para estudiar está bien, pero no me van a poner pues un foco de 200 watts ahí ¿no? en la lámpara, porque eso sería demasiada luz. Entonces, ahí la luz, en vez de ayudarme a ver, más bien me ciega. ¿Qué quiere decir? Que ya superé mi umbral máximo superior, justamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, un poquito de bebida fría es, ¿no? Refrescante en el verano, pero una bebida demasiado fría, o sea, por ejemplo, no sé, después de mucho tiempo me ocurrió esto, ¿ya? Hace como un mes, mordí con unas ganas un pedazo de marciano, es hielo el marciano, ¿no? Y sentí un dolor acá en la frente, sentía como que se me congelaba el cerebro, un dolor, ¿no? Entonces, he superado mi umbral máximo del frío, por ejemplo, ¿no? Siento ese dolor, ¿ya? Entonces, recapitulando, umbral mínimo es la mínima, o sea, el estímulo más bajito que podamos sentir, ese es umbral mínimo, ¿ya? El estímulo más bajito, más pequeñito que podamos sentir, ¿ya? Con cualquiera de los sentidos. En cambio, el umbral máximo es cuando el estímulo es demasiado fuerte que ya me causa daño, ¿ya? Ese es el umbral máximo superior, ¿ya? Y finalmente tenemos en medio el umbral diferencial, ¿ya? ¿Qué es el umbral diferencial? Como su nombre lo indica, es la mínima diferencia entre dos estímulos, ¿ya? Es la mínima variación entre dos estímulos, ¿ya? La mínima variación que me permite eso, diferenciarlos, pues justamente, ¿ya? A ver, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿no? ¿Ya? Este señor tiene un umbral diferencial gustativo, ¿ya? Tal que le permite diferenciar dos vinos que son muy parecidos, por ejemplo. Entonces él te dice, este sabor de vino, a este por su sabor, ¿ah? Por su sabor, ¿ah? Lo has hecho con uva quebranta, este vino de acá con uva, no sé, pues Italia, de repente él puede sentir, ¿no? ¿Ya? Una vez me acuerdo que cuando estaba yo en un colegio todavía nos probaron el umbral diferencial, pero era una campaña publicitaria, ¿no? Este, te daban dos vasitos pequeñitos, pequeñitos de cola, ¿ya? Cola. Y tú tienes que diferenciar cuál era Coca-Cola y cuál era Pepsi-Cola. Si acertabas, te regalaban 6 latas de Pepsi, ¿no? Que en esa época estaba muy de moda. No sé por qué a todos los chicos de mi época escolar, uy, se sentían bacán con su lata de gaseosa. No, no en botella, la botella no, no. En lata se sentían más chic, no sé, se sentían más elegantes con su lata. Entonces todos queríamos lata. Y era cara la lata de gaseosa. Varía mucho más que la botellita de gaseosa. ¿Ya? Entonces, este será el concurso, diferenciar sabores, si era Coca-Cola, Pepsi-Cola, y son parecidos, ¿no? Yo en esa época al menos no diferenciaba, porque son mínimamente diferentes, ¿no? Me parece que la Coca-Cola tiene un poquito más de gas y me parece que la Pepsi es un poquitín más dulce, ¿no, chicos? Listo, ya. Otro ejemplo, ¿ya? A ver, de umbral diferencial. Acá tenemos a este músico, miren, este músico. Ay, ay, ¿qué pasó? La grande sin querer queriendo. A ver, tenemos a este músico. A ver, voy a checar esto. Ahí está. Ya. Tenemos a este músico. Al músico. ¿Ya? A ver, ¿por qué hemos puesto acá al músico? A ver. Lo mismo, pues. Él, por ejemplo, agarra la guitarra y dice, esta guitarra está desafinada. Él nota que no suena bien. Los que no somos músicos, digamos, agarramos la guitarra, no, suena igualito nomás, suena bien. No, 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 está desafinada. Y él comienza a ajustar y soltar clavijas. Su umbral diferencial le permite, ¿no es cierto?, diferenciar, ¿no? Un sonido de otro. En cambio, para el resto de mortales, como nosotros que no sabemos de música, no diferenciamos. Suena igualito nomás, decimos. ¿Ya?
Otro ejemplo, a ver, los colores. Una vez acompañé a una amiga a un centro comercial, hace años, muchos años ya. Y ella se le ocurrió comprarse lápiz labiales ahí, ¿no? Entonces me muestra dos lápiz labiales rojos y me pregunta, ¿cuál es más bonito? Yo la verdad los veía igualitos nomás. Pero ella me comenta que no, este es lápiz labial rojo 21 y el otro era rojo 26, creo. Wow, yo los veía igualitos, pero luego mirándolo bien, sí tenía razón, había una ligera diferencia entre uno y otro, ¿ya? Sino que mi mural diferencial en un primer momento no fue bueno, luego sí, comencé a notar la diferencia. Te comento que los esquimales, por ejemplo, que es gente que vive rodeado de nieve, ¿no? En sus iglú, ¿no es cierto? Rodeado de nieve. Ellos, por ejemplo, diferencian hasta 7 variedades de blanco. Lo que para nosotros es un solo color, el color blanco, para ellos en realidad son 7 colores diferentes. Sí. Repito, para nosotros es blanco, blanco, ¿no? Pero hay 7 colores diferentes de blanco. ¿Ya? Su umbral diferencial de variaciones de blanco es alto, ¿no? Y eso está bien porque viven rodeados, repito, de nieve, ¿no? Les permite también sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, la nieve blanca y un oso polar también es blanco, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Ah, bueno, es que este es un poquito más blanco, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso de diferenciar les permite incluso sobrevivir, ¿ya? ¿Listo? ¿Se entendió, muchachos? Los umbrales o límites, mínimo inferior, diferencial y máximo superior, o tienen alguna pregunta. Muchachos, con toda confianza, por favor. Se entendió, profesor. Eso se entendió. Muchísimas gracias, chicas. Muy bien, ya. Bien. Como me quedan todavía unos minutos, ¿ya? Y voy a separar tiempo para preguntas, pero como no me han preguntado, me quedan unos minutos, voy a hacer un repaso general, ¿ya? De 10 o 15 minutitos y después ya para entrar a la práctica. Ay, no, ¿qué estoy hablando? 10 minutos nomás, ¿ya? Para luego entrar a la práctica, ¿ya? La práctica dirigida. A ver, rapidito nomás. Ya. Entonces, jovencitos, la sensación es un proceso neuropsicológico porque finalmente ocurre en el cerebro, ya te había dicho, ¿no? Consiste básicamente en captar cualidades aisladas de un estímulo a través de un receptor sensorial, ¿no? Captamos cualidades aisladas, me refiero a colores, olores y sabores, y cuando hablo de receptores sensoriales me refiero a las terminaciones nerviosas que tenemos en la lengua, en los ojos, en la nariz, etcétera, ¿ya? De tal manera que entonces la sensación es un proceso que consta de 3 partes, ¿ya? Sección periférica, sección conductora y sección nerviosa. La sección periférica es donde está el receptor sensorial, ¿ya? Obsérvalo así, te decía. Es como continuación del cerebro, mira, ¿ya? Porque desde el cerebro hasta aquí hay terminaciones nerviosas, ¿ya? Que conectan al ojo con el cerebro, ¿ya? Igual a la lengua, igual a la nariz, incluso a tus brazos y piernas también, ¿ya? Entonces, así velo, ¿ya? Entonces, la primera es la sección periférica, receptores sensoriales. La segunda es la sección conductora, ¿ya? Son los nervios, ¿ya? Ópticos, auditivos, según qué receptor sensorial. Y finalmente el centro nervioso es un área, una zona del cerebro donde finalmente va a ocurrir la sensación, ¿ya? Esta imagen de acá me parece muy reveladora, esta de acá, ¿no? Así, ¿está bien? ¿Ves? Entonces, aquí, rodeando el cerebro, están los receptores sensoriales, la sección periférica. Estos que parecen cables son nervios en realidad, ¿no es cierto? Nervio auditivo, nervio olfatorio, nervio gustativo, ¿ya? Esa es la sección conductora. Y el cerebro, obviamente, es el centro nervioso donde se va a producir la sensación, ¿ya? Muy bien. Luego hemos visto parte por parte, ¿no? Hemos visto la sección periférica, es la zona donde están los receptores sensoriales. Hemos dicho que los receptores sensoriales presentan 2 elementos. El estímulo es cualquier tipo de energía con suficiente fuerza para excitar a un receptor sensorial. Y el receptor sensorial son células nerviosas especializadas, ¿ya? Encargadas de recepcionar un tipo de energía. ¿Ya? Hemos visto, por ejemplo, la lengua, ¿no? Ahí está el receptor sensorial. Acá tenemos en la lengua receptores sensoriales, ¿no?
¿no es cierto? Ahí está, receptores sensoriales especializados en el dulce, receptores sensoriales especializados en salado, en el ácido, en el amargo, ¿no? También en los ojos igual, receptores sensoriales especializados en la luz y los colores, otros receptores sensoriales especializados en el movimiento, ¿ya? Así es. Entonces, ahí están los dos elementos, estímulo y receptor. La excitación, te dije que es una alteración o cambio biológico que sufre un receptor sensorial, ¿ya? Pues a la excitación también le puedes llamar tu impresión, también si tú quieres. La transducción es la transformación de cualquier tipo de energía en impulso nervioso, ¿ya? Y la adaptación sensorial es otra propiedad de los receptores sensoriales, ¿ya? La sección conductora, ya expliqué, la sección nerviosa también, que es un área del cerebro. Vamos a hablar ahorita nomás de los límites sensoriales, ¿no? El umbral mínimo inferior es la mínima intensidad que se puede captar, ¿ya? El umbral máximo es la intensidad tan fuerte que se pueda soportar, ¿ya? Y el umbral diferencial, dicho de otra manera, es la diferenciación mínima entre dos estímulos muy parecidos, ¿ya? Listo, ya. Ahora sí vamos a la dirigida. ¿Ya, hijos? A ver, la dirigida, a ver. Ya. A ver, acá van a participar sin miedo, ¿ya? Si se equivocan no hay problema. La dirigida todavía es parte de la clase, todavía este no es un examen, este no es un examen. Este es parte de la clase. Aquí es donde, por ejemplo, ustedes con sus respuestas me van a mostrar que de repente hay algo que falta reforzar o explicar un poquito más, o entendieron mal, y yo les voy a explicar, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces la dirigida es todavía parte todavía ¿ya? De la clase, ¿ya? A ver. Castillo Pinedo. A ver, por favor, contéstame. Castillo Pinedo. Castillo Pinedo. ¿Te se dijo? Castillo Pinedo. Sí te veo, pero ¿me puedes contestarme, por favor, Castillo? A ver. Dime presente, para hacerte una pregunta. Ya, tienes problemas con el audio, parece, ¿no, Castillo? Ya. A ver, levanta la mano derecha si tienes problemas con el audio. Oh, perdón. Ah, no, sí me escuchas. A ver, Castillo Pinedo. Castillo. Nada, profe, no le responde. No. Pero está ahí, está con la cámara prendida, ¿eh? Está con la cámara prendida. Castillo contesta, porque él siempre responde la asistencia normal cuando lo llamo. Sí, está estaba con la cámara prendida, no sé si sí, ya se movió ya. Sí, está con la cámara prendida, no sé qué habrá pasado. Ya lo apagó. Bueno, ya se la apagó, de repente tiene Ojo, problemas. chicos, Ya, yo estoy observando. Yo voy a poner la nota de conducta de acuerdo a lo que participan, ¿ah? sí, a ver. Ya. Texe Vázquez, ahí está, no hay Vázquez malo. A ver, Texe Vázquez, vamos. Ariquito, contéstame, por favor. Presente, bien. Presente. Gracias, hijito. Vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Ya, hijo? A ver, dice así. 1. Es la diferencia más pequeña requerida en intensidad para que se pueda percibir una diferencia entre dos estímulos, ¿ya? O sea, es la mínima diferencia entre dos estímulos. ¿Cómo se le llama eso? A ver si puedes contestarme. Texe, a ver. La mínima diferencia entre dos estímulos se llama... Umbral mínimo. No. Umbral diferencial, ¿ya? Hasta su nombre lo indica, ¿no? La mínima diferencia entre dos estímulos, ¿ya? La mínima diferencia. ¿Ya? Ahora, miren, yo les entiendo, por eso digo, no se avergüencen, yo les entiendo. De repente él ha dicho, es que acá dice diferencial, y que la respuesta sea umbral diferencial es demasiado obvio, dicen algunos, ¿no? No razonan así. Entonces, de repente es umbral mínimo. No, pues también es umbral diferencial, ¿ya? Umbral diferencial es la diferencia entre un estímulo y otro. En cambio, umbral diferencial es la mínima intensidad que se requiere para que un estímulo sea captado, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, yo no, si me paro al lado de alguno de ustedes, yo no puedo escuchar cómo late tu corazón. Es muy bajita esa energía sonora. Pero si tú tamborileas con los dedos, así, ¿no? Tu carpeta, eso sí lo puedo escuchar, ¿no? Porque esa energía es lo suficientemente fuerte para que mi oído, ¿no es cierto? Mi tímpano vibre, ¿ya? ¿Está bien? Eso sería umbral mínimo. Pero acá no te preguntan eso, acá te preguntan de la diferencia entre dos
estímulos, ¿ya? Ese es umbral diferencial nomás, no te preocupes. Ya, muy bien, igual gracias Texe por participar, ¿ah? Gracias, hijo. Ya. A ver, Morales González, a ver, Morales González, estás ahí, hijo, atento, te veo a ti yo. ¿Sí, no? Ya. ¿Pero tienes audio? A ver, contéstame, dime presente. Puede ser presente. De acuerdo, hijo, muy bien. Vamos a contestar la pregunta 2, ¿ya? Todo agente físico o químico que activa un receptor sensorial recibe el nombre de... Cuando hablo de agente físico me refiero a, por ejemplo, luz o sonido, ¿ya? Cuando hablo de agente químico me refiero a... Químico es un olor o un sabor, porque un olor es eso, un olor es sustancia química disuelta en el aire, un sabor es disuelta, es sustancia química, perdón, disuelta en la saliva, ¿ya? Entonces, todo agente físico-químico, ¿ya? Luz, sonido, olor o sabor que activa un receptor sensorial, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo se le llama a eso? A ver. Estímulo, puede ser. Claro, muy bien, por supuesto, claro que sí. Eso se llama estímulo, ¿ya? Si es muy bajito, se llama energía nomás. Pero si ya excita un receptor sensorial, a partir de ahí hablamos de estímulo, estímulo, ¿ya? Muy bien. A ver. Huerta, Huerta Jeremy. A ver, por favor, me contestas, Huerta Jeremy. Profesor. Ya, a ver, hijito. Vamos a responder la pregunta 3, ¿ya? A ver, dice, proceso psicológico por el cual captamos aisladamente estímulos de los objetos a través de un receptor sensorial. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Ese proceso de captar los estímulos a través de un receptor. ¿Cómo se le llama? Ya, ¿algún voluntario a ver que quiera responder la pregunta 3? Estímulo. O no, no. Acá en la 3, en la 3. Percepción. Percepción. Ay, ya, estímulo. Sensación, muy bien. ¿Quién contestó? A ver, una chica contestó ahorita, sensación. ¿Quién fue? A ver, por favor, para tomar en cuenta. Huarcaya. Muy bien, Huarcaya. Claro, es el tema de hoy además, ¿no? Sensación. Sensación. ¿Ya? Proceso por el cual captamos aisladamente estímulos de los objetos a través de un receptor. Miren, acá está en la definición al comienzo, nomás la dimos. ¿Ya? A ver, la imagen ayuda, ¿ya, chicos? Aparte hay tiempo. ¿Ya? Acá está. Acá está. Proceso neuropsicológico mediante el cual, acá está, el sujeto capta las cualidades aisladas de un estímulo a través de los receptores. ¿Eh? ¿Ya? Ahí está la respuesta. La sensación, entonces. ¿Ya, muchachos? La sensación. Listo. La pregunta 4, a ver. Dice, es cualquier forma de energía a la que podemos responder. O sea, y si podemos responder es porque la hemos captado, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? Por ejemplo, ondas luminosas, esa es luz, pues. Ondas sonoras es sonido. O presión en la piel puede ser peso o caliente peñiscado, ¿ya? Entonces, cualquier forma de energía a la que podemos responder, dicho de otra manera, cualquier forma de energía que podemos captar. ¿Cómo se le llama eso? A ver, ¿quién me contesta? Estímulo. Por supuesto. ¿Quién participó, por favor, apellido? Aunque esa voz me parece conocida ya. ¿Quién Solís. participó? Solís. Muy bien, Solís, claro. Ese es estímulo, ¿ya? En cambio, si es energía muy bajita, es energía nada más. Cuando es energía suficiente para que lo podamos captar, eso ya se llama estímulo ya. ¿Ya? Muy bien. 5, a ver, yo voy a preguntar a ver a alguien más, ¿ya? A ver. Vamos a ver a los que están con su camarita apagada. Uy, Texi ya apagó su cámara, Texi. Ya, a ver. Chávez Vega. Ah, ya está, ahí está Texi. Hola, ¿cómo estás, hijo? Ya. Chávez Vega, a ver, Chávez Vega, por favor, me Sí, contestas. profesor. Muy bien, hijo. A ver, vamos a contestar la pregunta 5, ¿ya, hijo? Dice, a ver, la información auditiva de un ser humano se deteriora. Escucha, mira, mira, Chávez, escucha, Chávez. ¿Ah? La información auditiva de un ser humano se deteriora si es sometido a sonidos mayores a 80 decibeles. Esta cantidad de sonido Umbral constituye un, ¿qué cosa? ¿Umbral qué? ¿Qué dijiste? A ver. superior. Superior, claro, muy bien, muy bien. Hay problemas con audio, pues sí te escuché. Umbral superior o también llamado umbral máximo, ¿no? El umbral superior y el umbral máximo es cuando ya la intensidad es tan fuerte que te causa daño, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esto de acá de escuchar sonidos mayores a 80 decibeles, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo?
Listo. Por eso cuando vas a un concierto, si que alguna vez vas, no te pares junto al parlante, pero cerca al parlante, ¿no? Cuando uses tus audífonos, tampoco no levantes mucho volumen, ¿ya? Si no te dañas, porque estás superando tu umbral superior o máximo. Muy bien. Entonces la 5 es la D. Muy bien. A ver, la 6 dice así. No corresponde a los receptores sensoriales. O sea, sus características, quiere decir, ¿no? No corresponde a las características de los receptores sensoriales. Así debería decir completo acá, ¿no? Bueno, así está en tu libro, ¿ah? Así tal cual lo he copiado. Porque así tiene que ser. A ver, primero, son transductores de energía, o sea, los receptores sensoriales. Ahí ocurre la transducción. Esto es verdadero, si es una característica de ellos. ¿Te acuerdas? Una de sus propiedades era la excitación, otro es la transducción y otro es la adaptación. ¿Ya? Entonces la transducción, sí, la A está bien. ¿Y a qué te piden cuál no corresponde? ¿Ah? Son especializados, claro, los receptores se especializan, ¿no? Específicamente en un estímulo, ¿no? Otra vez acuérdate la lengua, ¿no? Por ejemplo, estas papilas solamente para dulce, estas solamente para salado y así. ¿Qué más? Se adaptan sensorialmente, hasta la adaptación es otra propiedad de ellos, claro. ¿Conducen el impulso nervioso hacia los lóbulos cerebrales? Ah, no, eso no lo hace el receptor sensorial, eso lo hace el nervio sensorial, ¿no? Esto es ya la vía aferente, ¿ya? Entonces en la 6 la respuesta es la D, ¿ya? No es una función de receptor conducir el impulso nervioso, no. Eso lo hacen los nervios, el nervio óptico, el nervio auditivo, o sea, la sección conductora, ¿ya? Entonces esta es la que no corresponde, ¿ya? La 6 es la D, 6D. Ya. A ver, la 7. A ver, ¿quién va a contestar? A ver. Celada. A ver, Ivana, por favor me contestas. A ver, hijita, ¿estás ahí? Sí. Celada. Ya, mamita, muy bien. Vas a contestar el número 7. ¿Ya? A ver, meternos en un baño caliente podría resultar intolerable. Con agua caliente, quiero decir, ¿no? Pero en unos minutos nos acostumbramos a esa temperatura, a ese calor, ¿no? Como lo hacen nuestros ojos a la oscuridad. En este caso estamos hablando ¿de qué estamos hablando? A La ver. adaptación sensorial. Muy bien, claro, claro, por supuesto. Adaptación sensorial. 20 for you, como decía mi profe de inglés, ¿no? 20 for you. 20 para ti, ¿no? Así dicen. No soy el curi, no sé nada. A ver si después voy a preguntar cómo le va al profe, ¿ya? Muy bien. Ojalá que se esté recuperando. Yo también estuve con fiebre un par de días, 2 días nada más, pero ya estoy mejor, ya. Menos mal. Ya. A ver. Taipe Navarro. A ver, Taipe. ¿Me contestas, por favor, Taipe? ¿Estás allí? Taipe Navarro. Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien, hijita, a ver. Vamos a responder la pregunta 8, ¿ya? Dice así, ¿ah? Los siguientes casos son ejemplos de qué umbral. A ver, mínimo, máximo o diferencial. Vamos a ver estos casos, ¿ya? La vista, ¿ya? Lo mínimo que podemos percibir es una vela a 27 kilómetros. O sentir una cucharadita de azúcar en 2 galones de agua. ¿Ya? ¿Cómo se le llama ese umbral? ¿O son ejemplos de qué umbral? A ver. Espero respuesta. ¿Alguien quiere ayudar? A ver. ¿Alguien que levante la mano, participe? A ver. A ver, sí, escucho. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, dime, a ver. Inferior. Por supuesto, inferior o también llamado mínimo, ¿ya? Mínimo o inferior. Muy bien respondido. ¿Quién contestó? A ver, por favor, apellido. Solís. Solis. Muy bien, Solís ya tiene varias participaciones hoy día. Muy bien, ¿ah? De acuerdo. Ya, vamos a terminar, chicos, a ver, con la 9 y la 10. La 9 dice, al umbral diferencial también se le conoce como, ya esto no lo hemos enseñado, no hay problema, te explico, es la E. Pero esto tú lo podías deducir también por lógica, ¿no? La E, diferencia mínima perceptible. Ese es el umbral diferencial, la diferencia mínima que tú puedes percibir, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ah, una vez mi mamá, con mi mamá estábamos en el mercado comprando azúcar a granel, ¿ya? Azúcar así suelta, que te la venden, ahí mismo la pesan y te la venden, ¿no? Y entonces me dice, pásame esa bolsa, a ver, le paso la bolsa de 1 kilo. Mi mamá la agarró y dijo, no, acá falta. Y verdad, tal, lo hicimos pesar en el puesto de lado y pesaba 900 gramos, faltaba 100 gramos. Asu, ¿cómo ella podía captar la diferencia, no?
Pero me dice, es que son 100 gramos, se siente, dice. ¿Ya? Entonces, ese es el umbral diferencial, la diferencia mínima que tú puedes percibir, ¿ya? La diferencia mínima que tú puedes percibir entre uno y otro, ¿no? Luego agarró otra bolsa, esta sí está bien, dijo, ¿no? Otra bolsa, ¿ya? Es diferencial, ¿ya? Cuidado, no vayan a confundir con el umbral mínimo. El umbral mínimo es la mínima intensidad que tú puedes captar de un solo estímulo. En cambio, el umbral diferencial es comparativo, es la mínima diferencia entre dos estímulos, ¿ya? Entre dos, ¿ya? Así no te vas a confundir, ¿ya? Insisto, el umbral mínimo es la mínima intensidad de un estímulo suficiente para ser captado, es un estímulo. En cambio, el umbral diferencial es la mínima diferencia entre dos estímulos, es la diferencia entre dos estímulos, por eso se llama diferencial, ¿ya? No te vayas a confundir, por favor. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién va a contestar la número 10? A ver, ¿algún voluntario? ¿Cómo se le llama al... Transducción. Exacto, ¿quién La fue? B. Pido. Barcaya. Acá ya. Muy bien. Transducción. Claro, al cambio de cualquier tipo de energía o estímulo en impulso nervioso se le llama transducción y esa es una propiedad de los receptores sensoriales. Muy bien, chicos, listo. Hemos terminado, a no ser que haya alguna pregunta. ¿Ya? A ver, acuérdate esto, por favor, estos datos que te voy a dar. Entonces, la información visual se procesa en el lóbulo occipital, no te olvides, ¿ya? En el lóbulo occipital, acá está, ¿ya? La información de la vista, acá está, en el lóbulo occipital, ahí se procesa, ¿ya? Listo. Y también, a ver, acuérdate de algo, ¿ya? Los animalitos generalmente se quedan en la sensación nomás. En cambio, el ser humano sí puede llegar a la percepción. Ahora, sin embargo, un bebé pequeñito tampoco todavía no siente la música, solamente se queda también, un bebé se queda todavía muchas veces también en sensaciones, ¿ya? Todavía no llega a percepción también, ¿ya? Listo, estos datos adicionales te los doy porque hay preguntas de ese tipo, si mal no recuerdo, en la domiciliaria, ¿ya? Muy bien, chicos, listo, vamos a comenzar el temático, ¿ya? Por favor, ingresen a desarrollar el temático. Ya. A ver, ingresen al temático. Estamos con el tiempo apenas, ¿ah? 10 minutos es un buen tiempo, pero comienza una vez mejor, ¿ya? Temático, a ver, todos, entren, ingresen. ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos?